Hola amigos, la cocina de Tori viene hoy con un nuevo video y les traigo una receta cubana como Las Palmas. ¿Quieres saber de qué se trata? Va a estar apareciendo aquí atrás. ¿Ya la vieron? Se tratan de las costillas de cerdo asadas en cazuela. Esa es una de nuestras recetas favoritas. Y si quiere aprender cómo es que yo la preparo, lo invito a que se quede hasta el final. Y ahora, adelante video. Mi gente, vamos a comenzar con el procedimiento. Los ingredientes los pueden encontrar acá abajo en la cajita de descripción durante el video y al final del mismo. A mí me gusta tener todas mis cosas listas. Por lo tanto, el primer paso es limpiar y cortar las costillas. Acá ustedes están viendo en pantalla que el momento en que yo corté mis costillas ya yo las tengo todas listas para comenzar con la receta. Y ahora lo que voy a hacer es una rica marinada. Este paso es bien sencillo. En este recipiente yo voy a ir agregando todos los sazones. Este es el sazón tropical o sazón completa. Aquí tengo orégano, comino en polvo. Continúo agregando la sal, pimienta negra molida. Y este que tengo aquí es ajo y cebolla hecho pasta. Si quieren saber cómo es que yo lo hago, déjenmelo saber en los comentarios y yo le hago un video cortico explicándole cómo se hace. El jugo de la naranja agria y por último el jugo del limón. Ahora con una cuchara lo vamos a integrar todo. Para hacer este paso es bien importante tener las manos bien limpias. Si lo va a hacer como yo, que voy a usarla directamente, vean. Ya aquí, en este recipiente profundo de vidrio, voy a ir colocando las costillas, así de esta forma. Y lo que sigue es adicionarle toda la marinada encima. Igual, vamos a hacerlo con las manos, como les decía, y vamos a masajearlas un poco para que se le pegue todo este mojo, toda esta marinada. Perfecto. Algo que me parece muy importante y de lo que quiero hablarle es del recipiente que vamos a usar para poner nuestras costillas con la marinada. Yo les voy a hablar de tres opciones. Voy a comenzar con la que creo que es mejor y voy a dejar para el final la que creo que es la menos mejor. En la primera sería un recipiente de vidrio como el que yo estoy usando, que es el que sugiero. La opción número 2 es un recipiente de aluminio desechable de los que venden en la tienda donde se asa normalmente la carne. Y la número 3, la que no recomiendo, es una bandeja de metal. ¿Y por qué digo esto? Porque la marinada contiene ácido. Va a comerse parte del metal de la bandeja. Así que no lo recomiendo porque formaría parte al final de nuestra comida. Lo que pueden hacer si lo que tienen es un recipiente de metal es cubrirlo con papel de aluminio y entonces encima poner todas las costillas con la marinada. Ahora voy a tapar porque estas costillas hay que llevarlas para el refrigerador y dejarlas ahí no menos de 2 horas para que absorba todo este sabor. O dejarla toda la noche, que es lo que yo voy a hacer, como hacemos con la carne de cerdo cuando la asamos, y así obtiene más sabor. Aquí estoy con mi querido esposo porque tenemos algo que es esencial decirles a ustedes y es que si les está gustando nuestro trabajo, nos regalen un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Esto es importantísimo, la campanita de notificación, porque la campanita cuando ustedes se suscriben no se activa inmediatamente, no se activa automáticamente. Ustedes deben de ir a donde está la campanita, tocarla, ahí va a haber 3 opciones. Entonces hay una de ellas que dice todas las notificaciones y eso quiere decir que cada vez que ella ponga un maravilloso video como los que ella está poniendo hasta el momento, y usted va a recibir una notificación que le dice ella puso un nuevo video y no se lo pierde. Así mismo, y ustedes no se lo quieren perder, así que por lo tanto ya saben, busquen la campanita, todas las notificaciones y actívenla. Porque nosotros, mis amores, queremos cumplir nuestra meta. Una meta que es muy importante, muy importante, que es llegar a tener 1 millón de amigos, 1 millón de suscriptores.
Pero eso lo logramos con la ayuda de ustedes cuando tocan el botoncito que hay aquí en la esquina que dice suscribirse. Y la campanita de notificación, por supuesto. Y llegamos nosotros a 1.000.000 de amigos, 1.000.000 de suscriptores. Ay, seguro que sí. Ya saben, comparten nuestros videos con todas las personas que conozcan. Y ahora seguimos con la receta. Ya nuestras costillas pasaron toda la noche en el refrigerador marinándose y las he sacado hace aproximadamente unos 30 minutos para que tomen temperatura ambiente. Yo les recomiendo que lo hagan porque esto va a evitar que cuando comiencen a cocinarse la grasa no nos salpique mucho. Ahora las voy a poner hacia un lado porque hablando de la grasa la voy a colocar en el sartén. Voy a poner parte de la grasa, si necesito más lo hago después y ahora vamos a encender a temperatura media y cuando que ya veamos que está caliente entonces le ponemos las costillas. Veo que la grasa ya está caliente, voy a mover un poco el sartén para que la grasa se distribuya por toda la base y ahora voy a comenzar ya a colocarle las costillas. Este proceso se llama sellar la carne y lo hacemos para dorarlas bien y que los jugos interiores de la carne nos queden dentro y no se escapen. Así nos quedan jugosas y con mucho sabor. Le voy a adicionar el resto de la grasa y voy a comenzar a virarla porque necesitamos que se doren parejo. Seguimos virando. Recuerden, mis amores, que el truco es poner las costillas cuando las saquen del refrigerador un rato a descansar, a que tomen temperatura ambiente. No la vayan a poner de inmediato. Bueno, ya estas costillas están bien doradas. Ahora lo que voy a hacer es que voy a bajar el fuego y donde tenía la marinada, ahí mismo le voy a poner un poco del líquido para aprovecharla. En este caso yo tengo cerveza, le voy a poner un poco. Voy a moverlo y se lo voy a adicionar. Todo este sabor está aquí, de donde estaba la marinada, la carne, las costillas. Y por supuesto le voy a agregar el resto del líquido de la cerveza. También le puede poner agua si quiere. Ahora vamos a esperar a que se evapore el alcohol y cuando esto suceda, es decir, nada, unos 2 o 3 minutos, lo vamos entonces a tapar. Ya el alcohol de la cerveza se evaporó, voy a tapar y voy a dejar a que cocine a fuego lento alrededor de 1 hora. Voy a saber que ya está listo porque el líquido tiene que haberse gastado. Debemos de ver solamente lo que es la grasa. Ese es el punto. Bueno, ya pasó el tiempo, voy a destapar. Miren el color que tiene. Ahora lo que me queda es emplatar porque ya vean que todo está listo, así que voy a apagar. Y bien, mis amores, ya estoy lista para hacer el trabajo difícil de probar qué tal han quedado estas costillitas. No le di tiempo a mami porque estas costillitas de cerdo asadas en cazuela tienen un olor espectacular. Ella se esmeró en hacerlas y yo no pude evitar venir rápidamente. Ella me iba a llamar, como siempre, pero no le di tiempo. No, no me dio tiempo. Bueno, yo, con permiso, voy a tomar la costillita que tenía aquí en la mano. ¿Y cuál te me vas a dar a Y mí? te voy a dar una a ti, una sola. Sí. Ella me va a dar una sola hora. Pero ustedes saben lo que va a pasar después con estas que quedan aquí. Se lo imaginan, ¿no? Ahora voy a probarla. Permiso. ¿Qué puedo decir del sabor? Está muy suave. Tiene el sabor del limón, naranja agria, el comino. Muy suave, muy suave. Se te van en la boca rápidamente. Disculpe. Se te van rápidamente en la boca. Bueno, te invitan a seguir comiéndotela y comerte la bandeja completa. Ay, sí, están, pero de verdad, señores, yo les digo la verdad, honestamente, están súper deliciosas, suave, jugosa, porque le hicimos con una cocción lenta, suave. Y ese toque de la cerveza, eso le da un extra de sabor que miren, otro nivel. Si ustedes pueden
háganlo de esa forma que lo hicimos con la cerveza. Si no la tienen, háganlo con agua, pero igual le va a quedar rica, pero con la cerveza, señores. Hay tres formas de hacer la costilla. Frita, al horno y asadas en cazuela. Fritas son buenas, no digo que no son buenas, pero ¿cómo quedan? La carne queda como fibrosa, más seca. Asadas al horno, quedan muy buenas también, pero bueno, hoy les hicimos así, asadas en cazuela, espectaculares. Les invitamos a que la hagan en su casa porque esto es una delicia. Yo quería agregar también de que de esta forma era como las hacía mi abuela en mi casa allá en Cuba y la verdad que a nosotros nos encantaba. Pero no obstante, en el canal yo tengo otros videos de cómo hacer costillas de otra forma. Los enlaces se los voy a dejar acá abajo en la cajita de descripción para que los puedan ver también. ¿Qué abuela tuya era? ¿Petra o abuelita tuya? Bueno, mi abuela Petra era divina haciendo las carnes, como ella nadie, definitivamente. Mi otra abuela también las hacía muy ricas, pero carne de cerdo. Yo una vez fui a su casa, a la casa de la abuela de ella, y Petra, la carne que hacía era espectacular, muy rica que le quedaba. Así mismo. Bueno, y hablando de eso, yo quiero ahora pasar a los ingredientes. Los ingredientes. Bueno, ya vieron los ingredientes que necesitan para preparar unas costillitas de cerdo asadas en cazuela de esta forma. Y quiero aprovechar para invitarlo a que visiten también nuestras redes sociales, tales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. Y en estas redes ustedes van a encontrar las fotos, los videos que nosotros ponemos, las últimas actualizaciones y seguimos en contacto. Y seguimos en contacto. ¿Y ahora qué queda? Ahora nos queda despedirnos, desearles que tengan una linda semana y encontrarnos en el siguiente video. Chao. 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 Y nosotros seguimos aquí, miren, comiéndonos estas costillitas. Deliciosas. Oye, qué ricas están.